Y después, una vez que me genere el video, lo voy a subir al canal, mi canal de YouTube, y se los voy a compartir para que si se llega a cortar la señal, pues tengan la posibilidad de revisarlo con calma. Entonces vamos a retomar el punto en donde nos habíamos quedado. Ok, aquí ya tengo la liga para ingresar. Es esta. Bueno, ahí estoy compartiendo pantalla, espero que todos lo vean. Caso de que no se escuche o que no se vea la imagen, les pido que me avisen. Según yo, sí lo está proyectando. A ver, permítanme. Voy a volver a cargar la imagen. Sí, según yo ya lo está proyectando. Este es el tema de los costos de producción a largo plazo. Y quisiera retomar esta figura eh, porque me parece que es un punto importante. Cuando analizamos los costos a largo plazo, queremos responder a la pregunta, ¿cuál es la combinación óptima de insumos, trabajo y capital que nos garantizan el mínimo costo de producir un determinado volumen de producción? Esa es la pregunta clave en este análisis, ¿sí? ¿Cuál es la combinación óptima de trabajo y de capital que nos genera el mínimo costo de producir, por ejemplo, en este gráfico, 100 toneladas de algún producto agropecuario, por ejemplo, 100 toneladas de trigo o de algún otro producto? Entonces, anteriormente vimos lo que es el concepto de las curvas de isocuantas que nos representan combinaciones de trabajo y de capital, combinaciones de trabajo y de capital que producen un mismo volumen de producción. Y también vimos el concepto de recta de isocosto, que son aquellas combinaciones de trabajo y de capital que generan un mismo costo de producir o un mismo costo de producción. Entonces, a eso hacía referencia el tema de isocuanta, que es diferentes combinaciones de insumos para producir un determinado volumen de producción, y el concepto de recta de isocosto, que es eh, las diferentes combinaciones de insumos que nos generan un determinado volumen de costos. Y bueno, veíamos en clases anteriores que para responder a la pregunta de cuál es la combinación óptima de trabajo y de capital que generan el mínimo costo, esto se generaba en el punto A, toda vez que contiene una combinación de horas de capital y horas de mano de obra que generan el mínimo costo posible y que me permiten alcanzar la meta de producción, que es de 100 toneladas en este ejercicio gráfico. En el punto D, por ejemplo, si bien es cierto, hay un costo que es menor, toda vez que en este caso la recta de isocosto es de 50 unidades monetarias en lugar de 100 o de 150. A este nivel de costo o a este nivel de presupuesto no se puede lograr alcanzar la meta de producción de 100 toneladas de trigo, por ejemplo. En cambio, en el punto B, en el punto A o en el punto C, sí se puede alcanzar esa meta de producción, pero el punto B y el punto C son combinaciones tanto de trabajo como de capital que generan un costo más elevado. Por ejemplo, en este caso, B y C generan un costo superior, en este caso 150. Y en A alcanzamos esta meta de producción de 100 toneladas, pero con un costo
más bajo. En este caso, la ecuación de la recta es C subíndice 1, que por ejemplo, este vale 100 unidades monetarias. En contraposición, la última recta isocosto se le etiqueta como C subíndice 2, que tiene un valor, por ejemplo, de 150 unidades monetarias. Sí pueden alcanzar el mismo volumen de producción porque está sobre la misma curva de isocuanta, pero a un costo mayor, es decir, a un costo de 150 cuando lo pudiste haber producido a un costo de, por ejemplo, 100 unidades monetarias. Entonces, esta sería la combinación óptima, tanto de trabajo como de capital, que te permiten producir una determinada meta de producción al mínimo costo. Entonces, estamos haciendo una labor de optimización. Decidir cuánto trabajo, decidir cuánto capital, contratar para alcanzar la meta, pero hacerlo al menor costo posible. Eso es lo que estamos haciendo, en pocas palabras, cuando analizamos el tema de costos de largo plazo. Entonces, a partir de este análisis gráfico que presentamos en la clase previa, hicimos un primer ejercicio, que es el que vamos a mostrar a continuación. Aquí nada más para finalizar. Entonces, la condición de mínimo costo para producir un determinado volumen de producción es aquel en donde hay tangencia entre la pendiente de la curva de isocuanta, que viene dada por la relación marginal de sustitución técnica, que está dada por el cociente de las productividades, como ya se explicó en clases previas y que ustedes pueden incluso revisar ese video, y la pendiente de la recta de isocosto. En este caso, la recta isocosto viene dada por el cociente de los precios de los insumos. En este caso, W representa el salario y R representa la renta que se hace del equipo. Entonces, teniendo el punto de optimización es cuando la pendiente de una hace tangencia con la otra. Es decir, la pendiente de la isocuanta, que viene representada por el cociente de las productividades marginales de L y de K, es igual a la pendiente de la recta de isocosto, W entre R. ¿Sí? Hasta ahí me parece que vimos en la parte gráfica. ¿Cómo hacer esto o cómo llevar esto a una parte más práctica? Vamos a verlo. Entonces, para ello, voy a retomar esto que yo le llamo los pasos para resolver este tipo de ejercicios prácticos, para llevar esta parte gráfica, esta parte teórica a la práctica. Esta parte yo la he titulado Pasos para obtener la combinación óptima de L y K, en donde L asterisco y K asterisco son las cantidades óptimas de trabajo y de capital, es decir, los insumos que se van a utilizar. Ambos, K y L, son insumos variables, puesto que estamos hablando de largo plazo, periodo de tiempo en el que todos los insumos, por definición, son variables y por lo tanto todos los costos son variables, no hay costos fijos. Entonces, pasos para obtener la combinación de K y L óptimos para producir un determinado volumen de producción, pero haciéndolo al menor costo posible. El primer paso es obtener la pendiente de la curva de isocuanta, que es la relación marginal de sustitución técnica o la tasa marginal de sustitución técnica. Algunos le llaman relación marginal, otros le llaman tasa marginal de sustitución técnica. En pocas palabras, la tasa a la cual se cambia un factor por otro. Y esto viene, como lo vimos en clases previas, viene dado por el cociente de las productividades del trabajo entre la productividad marginal del capital. Ese sería el primer paso. El paso número 2, obtener la pendiente de la recta de isocosto, que como lo acabamos de ver gráficamente, viene representado por el cociente de los precios de los insumos. En este caso W, que representa el salario, y R, que representa la renta del equipo. El paso 3, una vez que ya tengamos ambas pendientes,
¿sí? Equiparar la relación marginal de sustitución técnica con la relación de los precios de los insumos. Es decir, encontrar ese punto de tangencia que vimos gráficamente, la tangencia de la curva de isocuanta con la tangencia de la recta de isocosto, que matemáticamente viene representada por esta igualdad o por esta ecuación que vemos aquí. El siguiente paso es, una vez que ya tengas esto, despejar, resolver y despejar K o L, puede ser K o L. Regularmente por conveniencia despejamos K, aunque también puede ser L. Una vez que despejemos K, vamos a tener una ecuación, ese mismo valor de K lo vamos a sustituir, sería el paso 5, lo vamos a sustituir en la función de producción que nos dé el ejercicio. Ese valor de K lo sustituimos en la función de producción Q para poder hallar el nivel óptimo, que ese sería el paso 6, para obtener el nivel óptimo de trabajo que se requiere utilizar para producir para alcanzar esa meta de producción, haciéndolo al mínimo costo posible. Entonces, sustituyo el valor de K en la función de producción para obtener, sustituyo K, perdón, en la función de producción, lo resuelvo y despejo L para obtener la cantidad óptima de trabajo requerida en ese proceso de producción. Y una vez que tenga el valor de L, asterisco, L óptimo, lo que voy a hacer es sustituir ese valor de L en la función de producción Q para obtener la cantidad óptima de K. Y una vez que ya tenga L y K, entonces esas serán las combinaciones óptimas de trabajo y de capital que me permiten producir al mínimo costo posible. Finalmente, para hallar cuál es el costo, tengo que sustituir el valor de L y el valor de K, que son los óptimos, en la función de costos. Entonces, sería, en el caso de los costos a largo plazo, el costo total es igual al precio del insumo multiplicado por la cantidad de ese insumo, puesto que no hay costos fijos. En este caso sería la cantidad de trabajo o de mano de obra contratada multiplicada por el precio de esa mano de obra, más la cantidad de horas o de maquinaria contratada multiplicada por el precio de la renta del equipo. Esto sería el costo variable total. Y para graficar lo que es la curva, o más bien la recta de isocosto, tendríamos que obtener puntos extremos. Todo esto lo vamos a ir poniendo a la práctica. Entonces, una vez que tengamos lo anterior y deseamos ya una vez que tengamos los resultados, lo queremos graficar. Bueno, una vez que ya se tenga la ecuación de isocosto, lo que vamos a hacer es obtener los puntos extremos. Decimos, por ejemplo, si L es 0, ¿cuánto es K? Si K es 0, ¿cuánto es L? De esta manera vamos a obtener lo que se llaman los puntos extremos para poder graficar la recta de isocosto. Y después en esa recta lo que vamos a hacer es colocar los valores de K y L, que son la combinación de mínimo costo. Y trazar la curva, ahí sí la vamos a dibujar a mano, la curva de la isocuanta, que representa el volumen de producción que queremos hallar o que queremos alcanzar. Entonces, estos serían, grosso modo, los pasos para poder hacer este tipo de ejercicios. Vamos a retomar el ejemplo que hicimos la vez pasada. Aquí ya lo desmenucé a la mínima expresión para que cada paso, para que cada operación, pues tenga la máxima claridad posible. Entonces, si les parece, una vez que ya tengamos el panorama completo de cuáles son los pasos para resolver este tipo de ejercicios, que son 8 pasos más la gráfica, poder hacer y poderlos aplicar. Entonces vamos a presentar el mismo ejercicio que hicimos la vez pasada. Sí, aquí la diferencia es que ya lo tenemos más desglosado, más desmenuzado, paso a paso.
para que ustedes vayan tomando nota en el cuaderno y si tienen alguna duda, en ese momento, preferentemente en ese momento, hagan la pregunta, escriban la pregunta para que conforme vayamos pasando al siguiente paso, no se acumule esa duda. Entonces sí es importante que si en ese momento quedó una duda pendiente, en ese momento escriban, pongan pausa o no sé, me comenten lo que requieran en ese momento. Entonces vamos a ver este ejercicio, que es el que retomamos el de la vez pasada, de aquí ya lo tenemos más desmenuzado. Dice, este es un ejercicio de minimización de costos para producir un nivel dado de producción. Dice, una empresa agrícola tiene una función de producción que es como la que aquí se describe, K elevado a la 1 medio o raíz de K, que es lo mismo, más L raíz. El precio de los insumos son, el de la mano de obra vale 50 y la renta del equipo vale 5. Esos son los precios de los insumos y esta es la función de producción. En primer lugar, nos pide aquí formular la ecuación de los costos variables, de los costos. Como en el largo plazo todos los costos son variables, entonces vamos a sacar la de los costos variables totales y la condición de optimización. Ese sería el primer punto que vamos a hacer. El segundo punto, que es la combinación, cuánto trabajo, cuánto capital se debe de contratar para producir 110 toneladas de trigo al año, al mínimo costo posible, y comprobar que es así. El inciso C nos pide a cuánto asciende el costo total mínimo hallado. Y graficar, ¿no? Graficar este resultado. Lo vamos a poner en práctica, los pasos que vimos. Y el último inciso, que es qué sucede si la renta del equipo es en lugar de 5, que era inicialmente, pasa a 20. Es decir, se encareció el costo de la renta del equipo. Y nos preguntan, bueno, en ese nuevo escenario, ¿cuál es la combinación adecuada para minimizar el costo? ¿Y cuál es ese costo mínimo? Entonces, lo primero aquí que debemos de aclarar es que la función de producción es K raíz y L raíz. Matemáticamente esto es lo mismo que elevar K a la 1 medio y L a la 1 medio. Es lo mismo. Yo los invito a que ustedes, si tienen la calculadora en este momento a la mano, hagamos un pequeño ejercicio sencillo y rápido para demostrar esta afirmación que estoy haciendo. Consideremos, nada más para fines de ejemplificar, para demostrar esta afirmación, que K vale 4. Supongamos que K vale 4. Entonces, si yo le saco raíz, pues va a ser 2, ¿no? Entonces, hagan lo mismo, 4 elevado al exponente 1 medio, o lo que es lo mismo, 0.5. 0.5 o 1 punto medio. Háganlo en su calculadora y comprueben que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, en Internet también tenemos la posibilidad de agarrar la calculadora científica. Si buscamos en Internet calculadora científica en el buscador, nos va a abrir esa función. Sí, entonces es lo mismo. Si ustedes a 4 le sacan raíz, les va a dar 2. O si a 4 lo elevan a la 1 medio o a la 0.5, que es lo mismo, les va a dar 2. Lo mismo, supongan ahora que K es 9. Supongan que K es 9. Sáquenle raíz. ¿Cuánto es? 3. Porque 3 por 3 son 9. Ahora, a 9, elévenlo al exponente 0.5. ¿Cuánto es eso? 9 al exponente 0.5. ¿Cuánto es? 9 al exponente 0.5 tiene que dar igual a 3. O a la 1 medio. ¿Sí? Para que no quede dudas, lo vamos a hacer. Vamos aquí a abrir un apartado de la computadora. Nos vamos a ir al internet. Aquí, según yo, lo estoy proyectando. Si no se ve, les pido que me digan. Nos vamos a ir al buscador
y le vamos a poner calculadora científica. ¿Sí? Según yo está proyectando. Si no se ve, me avisa o me escriben. Entonces, como les decía hace un momento, 4 raíz, aquí, raíz de 4 es 2. ¿Sí? Aquí lo que le puse fue calculadora científica. Y 4 elevado a la 1 medio, 4 para elevar al exponente 0.5, que es un medio, le tengo que dar aquí, en donde dice x elevado al exponente y. Ahí le doy, me va a salir un cuadrito aquí arriba y le doy 0.5. Le doy igual y me da 2. Otro ejemplo que es el que manejábamos, 9. Raíz de 9 es 3. Ahora bien, 9 al exponente o elevado a la 0.5, me voy aquí. Aquí ya me abrió un cuadrito, le doy 0.5 y le doy igual, me da 3. Lo cual quiere decir que raíz de k es igual a k elevado a la 1 medio o 1.5 o 0.5, que es lo mismo. Entonces con esto está clara esa duda en la cual me decían, bueno, ¿cómo raíz de k es igual a k elevado a la 1 medio? Entonces ya vieron la demostración, que es lo mismo, ¿no? Bueno, hecha esa aclaración, regresemos ahora sí al ejercicio, que es el que estábamos analizando. Voy a compartir pantalla para ver el PowerPoint. Es este que está aquí. Vamos a hacer el inciso A, que es formular la ecuación del costo variable y la condición de optimización con estos datos. Entonces tenemos lo siguiente: los costos, la ecuación de costos y la condición de optimización. Como a largo plazo todos los costos son variables, los costos variables no es otra cosa más que el precio del insumo, W, multiplicado por la cantidad del insumo, L, más, como son dos insumos los que se ocupan, tendríamos que multiplicar el precio de la renta del equipo, R, multiplicada por la cantidad de equipo contratado, que en este caso es K. Entonces, en definitiva, nos quedaría como W por L más R por K. Estos serían los costos variables. Entonces, en el largo plazo, los costos totales son iguales a los costos variables. Ahora bien, sustituyendo los valores que nos da el ejercicio, sería el valor de W es 50. 50 por L y el valor de R es 5, más 5 por K. Este sería, por lo tanto, la ecuación de los costos totales, que es lo mismo que los costos variables. Y finalmente, la condición de optimización que estamos haciendo aquí es esta que nos dice minimizar los costos, hacerlo lo más pequeño posible, pero sujeto a un determinado volumen de producción. Permítame nada más ahorita que pase el ruido. Ya ahí tenemos. Bueno, retomamos entonces en donde estábamos, que es esta parte. Bueno, entonces tenemos que la condición de optimización se expresa así: minimizar los costos, que son 50L más 5K, sujeto a alcanzar la meta de producción, es decir, sujeto a esta función de producción, que viene dada por raíz de K más raíz de L. Esta es la condición de optimización.
Gráficamente ya sabemos cuál es, cómo se ve gráficamente y matemáticamente se ve así. Así es como se ve la condición de optimización. Minimizar costos sujeto a alcanzar un volumen de producción, que es esta que está aquí. Entonces, esta sería la condición de optimización. Minimizar los costos sujeto a la función de producción. Ahora bien, hagamos el inciso B. Dice, ¿cuánto trabajo y cuánto capital se deberá de contratar para producir, por ejemplo, 110 toneladas de trigo al año, al costo mínimo, haciéndolo al costo mínimo y comprobarlo? Entonces, como primer paso, ya aclaramos que la función de producción, que es raíz de K más raíz de L, es lo mismo que decir K elevado a la 1 medio más L elevado a la 1 medio. O si así lo prefieren, K elevado a la punto 5 más L elevado a la punto 5. Ambas son lo mismo. Nada más que la notación matemática es diferente, pero ambas son lo mismo. Entonces, aquí lo primero es recordar la condición de optimización, según la cual la pendiente de la curva de isocuanta, que viene dada por el cociente de las productividades, va a ser igual a la pendiente de la recta de isocosto W entre R. Entonces, lo primero que vamos a hacer, de acuerdo a los pasos que vimos, es encontrar la pendiente de la curva de isocuanta. En este caso, la productividad marginal del trabajo dividido entre la productividad marginal de K. Entonces, aquí tenemos que primero derivar con respecto a L esta función y después derivar con respecto a K. Vamos a hacerlo. Sí, para encontrar esta pendiente de la curva de isocuanta es la derivada de L, que es L elevado a la 1 medio, es en este caso el exponente 1 medio va a multiplicar a L 1 medio por L a la 1 medio y al exponente se le resta 1. Esto es de acuerdo a la regla de las sumas a la regla de la sumatoria en una derivada. Entonces se considera este elemento únicamente y al exponente pasa a multiplicar todo lo que está aquí, que es L elevado a la 1 medio y a la 1 medio se le resta 1. Y lo mismo hacemos con derivar con respecto a K. El exponente 1 medio va a pasar a multiplicar. Bueno, aquí le ponemos el signo de división porque está dividiendo. Entonces la productividad marginal de K es 1 medio, aquí está 1 medio, el exponente, que multiplica K a la 1 medio menos 1, porque al exponente, recuerden, se le resta 1. Entonces nos quedaría expresado de esta manera, de esta forma. 1 medio menos 1, igual acá, arriba, 1 medio menos 1. Se le resta, de acuerdo a la ley básica de la derivada. Entonces, de aquí, lo que hacemos es restarle o simplificarlo. Si nosotros a 1 medio le restamos 1, 1 medio menos 1 nos va a dar, sacamos el factor común que es 2. 2 entre 2, 1 por 1, 1. Después 2 entre 1, 2. Por 1, 2, menos 2. El resultado va a ser menos 1 medio. Entonces esto lo expresamos así. L, 1 por L a la menos 1 medio, dividido entre 2. Todo esto a su vez dividido, de acuerdo a la fórmula que está aquí, entre 1 por K a la menos 1 medio, entre 2. Y entonces ya podemos aplicar la famosa regla del sándwich, que es extremos por extremos y medios por medios. Observen también que aquí ya lo estoy haciendo, de una manera, ¿cómo decirlo? Directa. Es decir, yo puedo primero derivar con respecto a L y el resultado va a ser el numerador. Y después derivar con respecto a K y el resultado va a ser el denominador para poder obtener esto. Aquí ya lo estoy haciendo junto, nada más quiero que observen esa parte. Bueno, entonces aquí hacemos extremos por extremos y medios por medios. Entonces si yo multiplico 2 por L a la menos 1 medio, me va a quedar 2L a la menos 1 medio. Y también tengo que multiplicar medios por medios. Es decir,
2 multiplicado por k a la menos 1/2, me va a quedar 2 que multiplica k a la menos 1/2. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si todo va bien, entonces podemos seguir. Para simplificar esta expresión, pues yo veo aquí un 2 arriba y un 2 abajo. 2 entre 2 se hace 1. Entonces esto me quedaría como L a la menos 1/2 que divide K a la menos 1/2. Entonces, aquí nada más es un poco de manipuleo algebraico. Si yo paso el numerador hacia abajo para que el exponente sea positivo, y si yo paso el denominador hacia arriba para que el signo sea positivo, me quedaría así. K elevado a la 1/2 y L elevado a la 1/2. ¿Sí? Lo que hice fue pasar el numerador como denominador y al denominador como numerador. Y al hacerlo, cambian de signo. Entonces me quedaría esta expresión a su más simple expresión. Esta sería entonces la pendiente de la curva de isocuanta, lo que conocemos como la relación marginal de sustitución técnica. Ahora bien, sabemos que el óptimo se obtiene cuando la pendiente de 1 es tangente a la pendiente de la recta de isocuanta. Cuando la pendiente de 1 es tangente a la recta de la isocuanta. Aquí ya tengo la pendiente de la recta de la isocuanta. Lo que tengo que hacer es igualarla a la relación de los precios. ¿Cuánto vale W? Vale 50. ¿Cuánto vale R? Vale 5. Entonces, la expresión de optimización sería esta. K a la 1/2 dividido entre L a la 1/2, que es igual a 50 entre 5. Esa sería la expresión de optimización. Vamos a darle la siguiente laminilla. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Va quedando claro cómo se va desarrollando cada uno de los procedimientos? Si es así, vamos a Sí, continuar. profe. Entonces, igualando la pendiente de una con la pendiente de la otra. Es esto que está aquí. K al exponente 1/2 entre L a la 1/2 es igual a 50 entre 5. Simplificando esta expresión, toda vez que 50 entre 5 es 10. Entonces me quedaría así como está aquí expresado. K a la 1/2 dividido entre L a la 1/2 va a ser igual a 10. Ahora bien, yo puedo despejar K o L. Aquí por comodidad me queda mejor despejar K. ¿Sí? El L está dividiendo, ¿cómo pasa del otro lado? Multiplicando. Despejando K, tenemos K a la 1/2 va a ser igual a 10 que multiplica L a la 1/2. Ahí está expresada este despeje de K. Obviamente acá yo le puedo quitar ese exponente porque está elevado a la 1/2. Tengo que quitarle ese exponente. Entonces, a la hora de que yo despejo ese exponente pasa al revés. En lugar de 1 sobre 2 va a quedar como 2 entre 1. Es decir, va a quedar así. 2 sobre 1, que es 2, ¿no? Que es al cuadrado. Es decir, 10L a la 1/2 al exponente al cuadrado. Va a quedar de esa manera. Cuando yo tengo el exponente pasa, cuando lo despejo, pasa del otro lado al revés. ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, 3/4, si lo paso, si lo despejo, quedaría como 4 sobre 3. Pasa al revés. Entonces aquí nos quedaría esta expresión que estamos viendo en pantalla, como 10L exponente a la 1/2 que multiplica o que está elevado al cuadrado. Entonces si yo hago 10 por 10, 100. Ahí está el 100. Y si yo multiplico 1/2 por 2, me va a quedar 1. Ya ni siquiera le puse el 1 aquí. Si ustedes quieren ponerle el 1 para que vean de dónde salió, pues pónganse. No está de más.
Yo aquí ya no se lo puse porque en realidad todos los números están elevados al exponente, a la potencia 1. Entonces, ¿de dónde salió este número? ¿Sí? Cuando ustedes elevan 10 por 10, 100. Ahí sale el 100. Y de acuerdo aquí a la regla de los exponentes, ¿sí? Este exponente por este exponente queda 1. 1 medio por 2, 1. Entonces queda como 100L. Este resultado que puse en rojo, de acuerdo a los pasos que dimos o a la serie de pasos que establecimos, una vez que ya tengamos K, lo vamos a sustituir en la ecuación de la función de producción. Este 100L lo vamos a sustituir, es decir, sustituyendo K en el valor de la función de producción. Era K elevado a la 1 medio más L elevado a la 1 medio. Entonces, ¿cuánto vale K? 100L, que está elevado a la potencia 1.5, o lo que es lo mismo, raíz, o lo que es lo mismo, 0.5. Vamos a simplificarlo. Si yo a 100 le saco raíz, me queda 10. O si yo a 100 lo elevo a la potencia 0.5, cualquiera de las dos formas, va a dar 10. Entonces me quedaría 10 por L elevado a la 1 medio más L elevado a la 1 medio. Entonces tengo un L a la 1 medio aquí y un L a la 1 medio acá. Y aquí sustituyo. ¿De dónde salió este 110? 110 sale de la meta que queremos lograr, que es de 110, la meta de producción de 110 toneladas. Sustituimos este valor que queremos producir al mínimo costo, que es 110. Entonces, se sustituye este valor Q por el valor de 110, que es la meta de producción que queremos hacer. Vamos a hacer ahorita un corte comercial, como dicen, y ahorita regresamos para terminar de ver este ejercicio. Ya nada más nos queda menos de un minuto. Vamos a regresar entonces con las mismas claves.